Muy bien, Jordi. Y dicho esto, ¿podemos realmente asegurar que estamos viviendo una nueva era digital? Yo estoy convencido que sí. De hecho ya lo decía el World Economic Forum hace unos años cuando hablaba de que estamos en la cuarta revolución industrial por distintos motivos, ¿eh? No es una continuidad de la anterior revolución, sino que estamos en una nueva era. Entre otros motivos porque esta nueva era, desde el punto de vista de cómo la tecnología está impactando en nuestra economía, en nuestra sociedad, pues tiene algunas características que la hacen única. Una es la velocidad. Estamos viendo cambios muy veloces, ¿no? Luego me gustaría hablar de algunos ejemplos. Otra por el alcance. Recordemos que las anteriores revoluciones tenían un alcance muy acotado en ciertos sectores y también en ciertos mercados, normalmente mercados más occidentales. Ahora estamos viendo cómo esta nueva era digital tiene impacto en prácticamente cualquier sector. Cualquier sector es, digamos, objeto de transformación digital, y además cualquier persona del mundo hoy en día, o casi, tenemos hoy en día más móviles que personas, aunque no estén seguramente del todo bien distribuidos, pero prácticamente el alcance de la tecnología está... O sea que las barreras geográficas empiezan un poco a diluirse. A diluirse, efectivamente, ¿no? Y otra es el impacto que está teniendo en modelos de negocio, en el ámbito gubernamental, en el ámbito social, que nos hace pensar en que estamos en una nueva era, ¿no? Y esta nueva era seguramente viene, si quieres, acelerada por el comportamiento de naturaleza exponencial de las tecnologías, ¿no? Tenemos tecnologías como, por ejemplo, el procesamiento de datos y la famosa ley de Moore, ¿no? Que decía cada más o menos 18 meses o 2 años la capacidad de computación se va a doblar. Efectivamente, esto ha seguido sucediendo. Y esto lo que nos permite es hacer cosas que antes eran imposibles, ¿no? Y luego me gustaría poner algunos ejemplos. Luego también tenemos capacidad de almacenamiento de datos que antes no teníamos. Hoy en día es muy fácil y muy barato almacenar datos. Claro. Y por último tenemos una capacidad de las redes de conectividad. Antes hablábamos del 5G, que antes no tenía la capacidad, ¿no? Y esto lo que ha hecho es que tecnologías que antes de alguna manera existían, hoy le estemos sacando todo el potencial. Por ejemplo, hoy estamos hablando, una de las palabras de moda es la inteligencia artificial. Para tú tener inteligencia artificial, lo que necesitas es procesar datos de forma inteligente. Para ello necesitas, por ejemplo, utilizar conectividad para capturar estos datos, utilizar almacenamiento de datos para tener estos datos y procesar estos datos con alta capacidad, ¿no? Gracias a estas tecnologías habilitadoras, hoy en día podemos hablar de inteligencia artificial, hoy en día podemos hablar de Big Data, hoy en día podemos hablar, por ejemplo, de vehículos autónomos. Y digamos lo asombroso, ¿no? Y el gran reto es cómo estas tecnologías de las cuales estamos hablando, que son el nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial, se retroalimentan las unas a las otras, ¿no? Un coche conectado, de hecho, es posible porque convergen muchas de estas tecnologías. Claro, o sea que ya no ocurre como en bloques aislados, sino que realmente es muy dinámico y muy Exactamente, y se retroalimentan. Entonces, por ejemplo, un coche autónomo conectado utiliza inteligencia artificial, es un objeto conectado, utiliza procesamiento de datos, utiliza la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hay otro factor que yo creo que no se puede menospreciar, que es la bajada del coste de la tecnología y también lo que diría la facilidad de acceso a la tecnología. Hace años, por ejemplo, determinadas tecnologías como una inteligencia artificial o un Big Data solo se lo podían permitir grandes corporaciones. Hoy en día estamos viendo como grandes players de la industria, como por ejemplo pueden ser Amazon o Google o IBM, están ofreciendo estos servicios en la nube as a service, es decir, que yo puedo ser un SME, una pyme, que puedo contratar servicios de inteligencia artificial y usarlos en mi compañía. Con lo cual, digamos que las barreras de la transformación digital también están cayendo y hoy en día no solo están al alcance de las grandes corporaciones, sino también de las pymes y obviamente de las startups. O sea que es accesible ya para todos, no solo grandes empresas, sino también algún emprendedor que requiera totalmente. uso de tecnología, de inteligencia artificial. Exacto. Y las barreras son menores. Exacto. Y este desarrollo, todo esto que mencionas, ¿no? que estamos hablando de coches autónomos que utilizan información, todo esto es desarrollo de nuevas tecnologías al final y al cabo. ¿Esto está teniendo alguna repercusión en el futuro del trabajo?
Pues bueno, esta pregunta es muy interesante porque de hecho hay mucho debate sobre ello, ¿no? Seguro habrán tres, digamos, factores que determinan el futuro del trabajo. Lo que no sabemos ahora es en qué medida cada uno de estos contribuirá. Es decir, es seguro que la tecnología destruirá puestos de trabajo, es seguro que la tecnología modificará algunos puestos de trabajo y algunos puestos de trabajo se tendrán que adaptar a la tecnología, y es seguro que crearán nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Por ejemplo, en el ámbito de la destrucción, y para ponerte casos concretos como en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el ámbito del retail, hay millones de personas trabajando, por ejemplo, en la venta, es decir, en los cajeros, digamos, en los cajeros, cobrando. Un poco mecánico, exacto, repetitivo. exacto. Millones de personas también trabajando en lo que le llamamos sales people, ¿no? Es decir, acompañando a personas en el store, en el brick and mortar, a tomar su decisión de compra. Y millones de trabajos que son, digamos, clerks en almacenes, ¿no? Pues poniendo un ejemplo de una sola compañía, como por ejemplo es Amazon, y analizando su cadena de valor, vemos que su almacén está totalmente robotizado, y no solo es el de Amazon, pongo este ejemplo porque es de todos conocido, ¿no? Totalmente robotizado, con AGVs, robots que mueven, digamos, estanterías de forma autónoma. Por ejemplo, podemos ver cómo sus puntos de venta, o algunos de sus puntos de venta, Amazon Go, hoy en día puedes hacer check-in y check-out solo con tu teléfono móvil, sin que tenga una persona, y que su vendedor aspiran a que sea Amazon Alexa, es decir, es un asistente de realidad o de, digamos, Cada de vez voz, más estamos ¿no? escuchando a esta Alexa, En ¿no? el que podemos hacerle un pedido, ¿no? A poder hacer una compra. Es decir, veremos cómo algunas de estas tecnologías claramente sustituirán puestos de trabajo. ¿Y esto está ocurriendo aquí en Barcelona, en el Amazon que tenemos? Sí, en la parte de logística claramente, es decir, la robotización de la logística sí. Alexa está teniendo más penetración, diría, en Estados Unidos y en China que en Europa, pero esto yo creo que es por una cuestión de cultura. Es decir, en Europa tendemos a tener cierta suspicacia sobre el uso de la tecnología. Nos puede dar un poco incluso de pánico que nos estén espiando. Yo creo que a los americanos les da un poquito igual, pero prefieren que les espíe una empresa que el gobierno, y digamos que en Asia están acostumbrados a tener este Big Brother y no les molesta. Es por eso que seguramente están penetrando más fácilmente en Asia y en Y entonces también diría, ¿no?, sobre el futuro de la tecnología, hay una parte de destrucción de puestos de trabajo, que serán los mecánicos que tú decías, pero también estamos viendo como cada vez más la tecnología tiene muchas más posibilidades. Por ejemplo, Boston Dynamics, la empresa de robótica, está haciendo robots que prácticamente simulan a las personas en tareas que no solo pueden ser automáticas y no predecibles, sino que pueden ser tareas, pues, flexibles, ¿no? O sea, esto en cuanto a la destrucción, pero luego también decía, habrán puestos de trabajo que van a cambiar, pues desde los más, digamos, comunes, como por ejemplo un doctor. Un doctor hoy en día se puede apoyar en la inteligencia artificial de IBM para tomar decisiones en cuanto a diagnosticar un cáncer, o en cuanto a, por ejemplo, diagnosticar o hacer un tratamiento a una persona en cuanto a cáncer, ¿no? IBM Watson está haciendo más efectivo que un doctor, con lo cual el doctor se seguirá necesitando, claro, pero podrá hacer mejor su trabajo gracias a la inteligencia artificial. O, por ejemplo, en el ámbito de la educación, donde ya estamos viendo, 3Points es un ejemplo, ¿no? Donde en realidad la tecnología lo que permite al profesor es tener un rol más de facilitador y tener un alcance mucho más global de lo que tenemos ahora. Y esto pasará en ámbitos como la agricultura, como la construcción, etcétera, etcétera. Es decir, distintos roles para profesiones que ya existían. O sea que hay cierto a veces temor en la sociedad, ¿no?, de esta destrucción de empleos, pero ahora vemos que también hay un lado muy positivo y con mucho futuro, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, esto enlaza con la tercera línea, ¿no?, que es la generación de nuevos puestos de trabajo. Me gustaría hablar de esto más adelante, pero en realidad es verdad que, por poner un ejemplo, antes hablábamos del iPhone, antes del iPhone no existía la App Economy ni los desarrolladores de aplicaciones móviles, es decir, que la tecnología también genera nuevos puestos de trabajo que antes ni siquiera existían, ¿no? Pero aquí el debate es justamente saber el trade-off, ¿no?, entre la destrucción y la nueva generación, ¿no? Y aquí de hecho hay mucho debate, ¿no? De hecho hay los que ya son más optimistas y miran al pasado y dicen, oye, en las anteriores revoluciones industriales,
como por ejemplo la primera revolución industrial, hubo un fenómeno que le llamaban los ludistas, que eran esas personas que estaban en las fábricas textiles y que destruían las máquinas porque decían que les iban a destruir el trabajo. Y en cambio al final se vio que la industria textil, gracias a la mecanización, generó mucho más puestos de trabajo y la hizo grande, ¿no? Y en lugar de tener una camisa para toda la semana, hoy en día podemos tener mucha más variedad. Y esto que ha pasado en las distintas revoluciones, dicen, oye, ¿por qué no tiene que pasar esta vez? Normalmente tienden a ser, los optimistas tienden a ser economistas, gente que mira, analiza lo que ha pasado en el pasado y lo proyecta al futuro. Pero luego es verdad que hay una corriente que son los, le podemos llamar tecnopesimistas, que son los que miran al futuro y dicen, oye, la tecnología y la capacidad de la tecnología no tiene comparación con lo que hemos visto en el pasado. Será mucho más disruptiva, será capaz de sustituir puestos de trabajo de una manera masiva, con lo cual lo que tenemos que hacer es prepararnos para ello. Aquí tenemos gente como por ejemplo pues Elon Musk, ¿no? De Tesla, SpaceX, etcétera, como Zuckerberg, como el profesor Hopkins, que ya murió, pero también era un tecnopesimista en este sentido, ¿no? Sí. Y también nos pueden generar cierta fiabilidad, en el sentido que son gente que conoce muy bien la tecnología, y ellos lo que dicen es, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos, por ejemplo, generando pues, una renta universal, poniendo impuestos a los robots, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Y que también coticen los robots. Exactamente, que esta era la propuesta de Bill Gates. En todo caso, el debate no está cerrado, lo que sí que sabemos que pasan estas tres cosas: eliminación de puestos, modificación y generación de nuevos. Yo creo que la oportunidad está allí, en la generación de nuevos puestos de trabajo.